Casi que si pongo... Si entro en el juego va un poquito mejor. Twitch, confírmame que funcionas, por favor. Dios mío, después de estar aquí una puta hora. Para que no se me vayan los FPS. A tomar por saco, tío. Me cago en 2K. Dejad de tocar con actualizaciones cosas que no tenéis que tocar. A ver. Vale, me confirman ya de que sí que está. ¡Milagro! Como siempre, la aplicación me va como el culo. Ay, se me olvidó tocar aquí una cosica, que estuve cambiándola. No puedo ahora, ¿verdad? Me cago en mi vida. O puedo, sí. Uy. Que la lío. A ver. Bueno. Hoy va sin goas ni hostias. No tengo tiempo ahora para ponerlo. Vale. Pues vamos a empezar. Mi liga, como siempre. Esta era la de prueba. Borramos esto y empezamos una nueva. Vale. Bueno, vamos a configurar la partida como la otra vez. Equipos actuales de la NBA. Empezar temporada regular. Opciones de configuración. Fuera tanta mierda. A 4 minutitos. El juego tiene sonido, pero lo tengo sin música ahora mismo porque si no, YouTube se vuelve loco. Permitido duplicados. Nope. Mejor de 3, mejor de 3, mejor de 3, mejor de 3. Avanzar. Nos vamos a los Dallas Mavericks. Todo automático. Participar del partido, entrenamiento previo al draft, seguimientos progresos automático, gestión de personal automático. No me interesa. Generar rookies automáticamente. Vamos a ver la plantilla actual. Kristaps Porzingis, que es agente libre restringido, así que me lo quedo. Luka Doncic. Hardaway. Tiene 79 de media. Oye, pues me lo voy a quedar. Cobras bastante, desgraciado. Uf, es opción de jugador encima. Uf, voy a intentar traspasarlo, a ver si alguien lo quiere. Dirk, que se retira al final de esta temporada. Courtney, también cobras bastante y no me interesa tanto sueldo para ti, aunque no eres mal jugador. Es un francotirador, lo cual está guay. ¿Cuánto tiene de triple? Atributos. Tiro de cerca, 93. Triple abierto. Es que no está nada mal. En fin, vamos a ir a... No es en plantilla. Gráfico de tope salarial. Hardaway es que se tiene que ir, tío. Luka Doncic no.
Powell fuera. Es que me quiero liberar de casi todo el mundo. Que es lo que haría yo si fuese Dallas. Liberar el máximo posible. Así que vamos a buscar. Buscador de traspasos. Luka Doncic. Va a ser que no. Tim Hardaway Jr. Esto me pasa por tener aquí a alguien que en vez de hablarme por el puto chat, me habla a través de WhatsApp. Si es que... Como le pillen en la oficina. En fin. A ver qué me ofrecen por Hardaway Jr. Es que no es mal jugador, pero es que 17 millones, tío. Me parece demasiado. Marjanovic. Otto Porter, pero tenemos a... No, demasiado dinero, tío. Son 2 años. Son 2 añitos, Joder, el timo, tío. Deadmond y primera ronda de los Hawks del 2021. Me valdría. Siempre y cuando en el contrato solo sea 1 año. Hasta luego. Bueno, voy a mirar el resto de ofertas, pero esta es la que mejor me pinta. Whiteside, 1 año. Nope. Aunque también son de 1 año en año. Pero pierdo yo una ronda de draft en vez de ganarla. Como que no. Bogdan Bogdanovic. Caldwell Pope. Muscala. Pobre Muscala. Napier. Y una segunda ronda de este año. No me interesa. Hernán Gómez y Plumlee. Venga. Deja de timarme, tío. Moore. Miller. No me interesa. Ellington. No. Jeremy Lin. Como que nope. Eric Gordon. Eric Gordon es Eric Gordon. Pero bueno, ha empeorado un poquito. No. Ay, Dios. No puedo hacer eso. No. Joder, es que es mi Steven Adams. Coño, no me pongáis Steven Adams. Es que ojito con la oferta de Oklahoma. Me está doliendo en el pecho no aceptarla. André Iguodala, 2 años, ni de coña. Trevor Ariza, 1 año por... Y una primera ronda del 20. De momento, pues creo que me voy a quedar con esta. No tiene truco, tío. Es 1 año. Yo doy una segunda ronda por una del 20 y una primera ronda, tío. Pues ahí va. Sí. Me llevo una primera ronda. Que está protegida en lotería, pero... Buscar traspasos. Vamos a seguir buscando traspasitos. Por contrato, básicamente. Quiero mirarlos por salario. Trevor Ariza me da igual. Termina contrato. Courtney Lee no termina contrato y cobra mucho. Courtney Lee. A ver qué me ofrecéis por Courtney Lee. André Iguodala. Turner. ¿Cómo empeoró este chaval, Madre mía. Andrew Robertson, no. Tyler Johnson. Es 1 año... Hijo de opción de jugador, olvídate. Iman Shumpert. Sin opción de jugador. Pues esta. Fuera. Menos salario todavía para el verano. Buscador de traspasos. Luka Doncic. JJ Barea le queda 1 año. Nowitzki 1 año. Trey Burke 1 año. Me vale. 1 año. 2 años. Por ese salario se puede quedar. También 3 años. ¿Tú quién eres? Anteto. Bueno, voy a volver a mirar la gráfica salarial. Powell. Del único que me tendría que librar ahora es de Powell. Y ya está, ¿no? Mierda. Lo estoy liando. Historial de traspasos. O sea, informe de traspasos. No, coño. Gráfica salarial. Gráfica de tope salarial. Powell. Doncic, lógicamente no.
Powell. Me tengo que deshacer de Powell. Bueno, no me interesa, la verdad. Powell, fuera. Powell, por aquí. Me vale, sinceramente. Fuera. Y no sé si puedo renovar a alguien ya. Inelegible. JJ Barea indecible, inelegible. Indeciso. Pues igual no. Indeciso. Me voy a ir a la fecha límite de renovaciones, que si no recuerdo mal es esta. A partir de hoy, vale. Sí, simular hasta la fecha. Que le CPU justo las rotaciones. Ander Robertson y Patterson por Trevor Ariza, que no, tío. ¿Pero por qué ganamos ¿Por qué estamos ganando partidos? Rechazar. Que le CPU justo las rotaciones. Con la Helic, tío. No me rayes con la Helic ahora. Protegida lotería de elección de primera ronda y Muscala por JJ Barea. Muscala. Rechazar. O sea, el timo. Dien y Canan por JJ. Nada. A Marjanovic te lo quieren meter en todo. Pues sí. ¿Quién coño quiere a Marjanovic? Felton por Barea. Que no, coño. Sigue. Rechazar. Bien. Encima perdiendo partidos, como a mí me gusta. Plumlee, Craig por JJ Barea. No. Es que no quiero. Ya se ha anunciado. Nah. Iman Shumpert. Es que no quiero hacer traspasos como tal. Lo que quiero es tener espacio salarial en verano. No. Dejar la rotación tal cual. Que la CPU juntas las rotaciones manualmente. ¡No! En fin. Es que mira esto, tú. Mira esto. Bueno, este hay que renovarlo, sí o sí. Participantes en el All-Star. Premios de temporada, no. Oficial. Renovaciones. JJ Barea renovará. Te doy un añito. Bueno, hombre, no te enfades. Así ya está. Hala, 2 añitos de JJ Barea. Iman Shumpert renovará. Pues si renovas por el mínimo. Hostia, pues por un año. El mínimo me vale, tío. Pa' adentro. A ver en viva. Nah, pasando. Ya buscaremos. Pues hasta el final. No, ya he renovado lo que tenía que renovar. Que la CPU ajuste las rotaciones. Curry MVP. Venga, fiesta. Trae Young. Venga. Dennis Schroeder, sexto hombre. Mejor defensor, Giannis. Valanciunas, jugador con mejor progresión. Steve Kerr, entrenador. Vaya novedad. Bueno, vamos a avanzar rápidamente. Y el ganador son los Houston Rockets. Sí. Con James Harden. Totalmente creíble. Jugadores retirados. Vince Carter, Dirk Nowitzki y Jamal Crawford. Haslem, qué leyenda. Tony Allen. Jose Calderon. Elegidos para el Salón de la Fama. Dirk Nowitzki y Vince Carter. Camisetas retiradas. Dirk Nowitzki. Vamos, no me jodas. Reuniones de la Liga. ¿Qué hay aquí? Todo rechazado. Pues ya está todo rechazado. Es que ya ni me preocupo. Sorteo del draft. ¿Tenemos alguna opción?
Omitir. 2 Mavericks. La 2. Creo que es protegida, si no recuerdo mal. La de Dallas Mavericks es top 3. Con lo cual tengo el número 2. Vale, tengo un número 2 del draft. Vale. Pues de putísima madre. No contaba con esto yo. Asistente General Manager. Mira, esto se encarga la CPU, que haga lo que quiera. Draft Combine, entrenamiento previo al draft. Draft de la NBA. Que hay curro aquí. Bienvenidos al draft de la NBA. De Arizona. Todos estos son inventados. Y ahora nos toca a nosotros. Y ya simulo todo. Dallas Mavericks. Seguimiento de promesas. Tenemos algún seguimiento. Uff. 80 de media, ¿eh? Este, tío. Tapones. Estrella mi... madre mía. ¿Cómo se llama? Darrell Holland. ¿Dónde está el hijo puta este? Que me estoy estimando, ¿eh? ¿Dónde está? Pivots. O este ya salió, no me jodas que ha sido el primero. Resumen del draft. Me cago en la puta que lo eligieron los hijos de puta. ¡Cabrones! ¿Qué más tenemos seguido, tío? 77 de media, un base. Es que es lo único que me queda, ¿no? 77. ¡Oh, tío! ¡Oh, qué putada! Pues este, macho, hombre, a ver. A lo mejor, quizás. Quizás este, ¿no? ¿Seguro que quieres draftear a este jugador? Pues sí. Joder, qué putada, tío. Quería el pivot. Hostia, los Celtics. ¿Pero qué pasa con los Celtics? Que eligen 70 veces. Simular hasta el final ya. La segunda ronda es que ni me interesa. Los Mavericks. Media 75, ha bajado. Me cago en su vida. 75 también este, pero bueno, bien. Tío, este era la clave. El Holland este, macho. Ay, qué rabia. Fichaje de rookies. Pues igual. Quieras que no. Me viene bien. Opciones de equipo jugador. Ninguna. Kevin Durant rechaza al jugador, rechaza a Kyrie Irving, rechaza a Butler, la acepta Whiteside, normal. Horford la acepta, Marc Gasol la acepta en Toronto, Randle la rechaza, Julius Randle agente libre. Pero es que, claro, no me interesa, tengo a Porzingis, tío. Es que me cago en los Hawks, tío. Es que es un pivot de 40, tío. De 80, digo. En fin. Ofertas de tanteo. No. La verdad. Sí, ¿por qué no? A ver, esto ya me parece hasta ofensivo, pero bueno. Se lo dejo porque en principio no hace moratoria. Tengo alero. Me falta un base. O sea, por narices te voy a hacer una oferta a ti. Pero vamos. Como a mí me gusta. Cousins. Pues molaba también. Kemba Walker. Mola bastante también meterle aquí dineritos.
Bueno, ya he usado... Esta oferta está listo para aceptar la oferta de los Nets. A ver. Porzingis lo quiero. Porque sí. O sea, esta la igualo. Y Cousins... En principio está de acuerdo. ¿Tú quién coño eres? ¿Y por qué cobras 7 millones? Quiero renunciar a los derechos de tío, joder. Vale, en fin. Fichar. Kyrie Irving renueva con Boston Celtics. Ojalá. D'Angelo Russell, pero esa gente era libre restringido, ¿no? Este ya es muy jodido. Brondon es escolta. Rose. Vente para acá. Que por un par de añitos y 30 millones... Ojo, ¿eh? Ojito. Te marco los de Porzingis y Derrick Rose. Por favor. Que se cumpla... Ay, Dios, que... No es la moratoria, tío. Dwight Howard... En principio, si me dejas hacer esto... Ay, Dios. Ay. Madre mía, que me... Adam Silver. Si hay un puesto libre, déjamelo, o sea... De Marcus Cousins. Vamos a... Rose vale a Lynch. Ojito, ¿eh? Necesito un escolta. Lo que necesito son escoltas, eso sí. Y si puede ser un buen suplente para todo el mundo, la verdad. Necesito suplentes ahora, pero un escolta, tío. Dios, es que esto es lo que más me gusta de este verano. Es que pillas equipos como este o como los Knicks y te haces un equipo nuevo. Lista de eventos. Primer día de agencia libre. Chris Middleton. Vas a querer mucha pasta, ¿no? Pero muchísima. Necesito gente que cobre poco. Bogdanovic. ¿Qué va? Es que o me aceptas esto o... Ha declinado directamente. Jeremy Lamb. También vas a declinar, ¿verdad? Es que no tengo dinero. Me lo he gastado todo. Es normal que nadie... Fichados. Jugadores disponibles. Escoltas. Que cobren poco. Wesley Matthews por el mínimo me vendría bien. Ginobili, ¿qué hace aquí, tío? Danny Green. ¿Cuánto tienes de triple, tío? Porque este fue bajando. Todos nos acordamos de aquel partidazo que se marcó. Triple abierto. Negociar contrato. Y es que te doy 2 millones, tío. Te doy 2 milloncitos por un año. Canter. Joder. Burke. Pero tú de qué juegas, tío. Esto no eres base. Es base organizadora, además. Pivot ofensivo. 20. No, renuncia a derechos, no. Hueco para el límite. Esto nunca lo pillo. Creo que renuncia a los derechos. Fiesta. Pivots. Darlens Noel. Gortat Zubac. Chaval Maki. A ver. En Davis necesito un pivot. Es que tampoco necesito demasiado. Rebotes, tapones y fuerza. Mira, este me gusta mucho. 2 añitos y te doy 5 millones. Cómprate algo bonito. Tack Gibson. Jeff Green. Es que Jeff Green también está bien. A la pivot ambivalente, reboteador tenaz. A la pivots que tenemos. Tenemos a Teletovic. Es que un tío que abra la pista también me gusta. Jabari Parker. Por ahí anda suelto. Tócate los cojones. Zach Randolph.
Nuevonle. Teletovic. 2 años no. Te doy 1 año. Así. Es que tampoco me quiero... A ver. Danny Green y Teletovic. No cabe. Pues Danny Green y Teletovic. No te queda suficiente margen salario dentro del límite para fichar a Danny Green. Solo puedes fichar jugadores sobre el espacio. Cago en la puta. A ver. ¿Cómo va la plantilla? No estoy haciendo mucho caso al chat. Nadie ha puesto nada. Bueno, en fin. Derrick Rose. JJ Barea. O sea, lo que viene siendo los bases sobra gente. De hecho, este se va a ir a tomar por saco. Necesito un escolta. Aleros tengo. 2 a la pivot también. Necesito un pivot y un escolta. Es que es lo único que me falta. Pivot y escolta. Que solo puedo por el mínimo. Entonces. Vamos a los pivots. No, fichados no. Jugadores disponibles. Pivots. Por el mínimo. No. El mínimo. Firma, hombre. Joder. Qué cabrón. Ol Jefferson. No. Paso. Daniel Tays. Hombre, tiene rebotes. Es completo, tío. Si quiere venir por 2 añitos. Nah, tampoco quiere. Es que tiene que ser gente por el mínimo. No, él no va a querer por el mínimo. Gortat. Tampoco, tío. ¿Por dónde vas? ¿Qué está pasando aquí? Tampoco. Joder. Otro que está flipando. Tío, por el mínimo. 2 años, tío. ¿Qué más quieres? Voy a buscar algo así cutrillo. Por ejemplo, Zeller. Joder, tío. Que no quiera Triburg. Por el mínimo 2 años, no, 1 año. Es que esto es lo que te puedo ofrecer, tío. Es que no me da para más. Deadmond, Monroe. Monroe quiere más pasta. Udo. Tapones, fuerza. Brandon Wright. Bogut. Me estoy yendo ya a la morralla. Costa Koufos, Tyson Chandler. Dios santo bendito lo que hay por aquí. Marjanovic. Okafor. Emeka Okafor. Igual estás un poco mayor, también te lo digo. Muscala. No sé, tío. Si por este dinero quieres venir. Nah, si viene Queen, listo. Ahora por el escolta. J.R. Smith. Ay, Dios. Pues casi es lo único que me queda, ¿eh? Justin Holiday. Defensor exterior. Ojo, ¿eh? ¿Cuánto tiene de triple abierto? Por el mínimo de 1 año. Catwell Pope. También por el mínimo 1 año. Y no sé si me queda otro para Wayne Ellington. El mínimo de 1 año. J.R. Smith y Wayne Ellington. ¿Quién tiene más triple? Y ya está. Sin más. ¿Quién tiene más triple abierto? 78 de triple. 79. Pero tiro de media distancia. 69. Tiro abierto, tiros. Uf, JR. Me quedo con JR. Total por 1 año. No pasa nada. ¿Y con esto cuántos jugadores tengo en plantilla, tío? Es que aquí sobra gente, ¿eh? No es por nada.
Tú no sé dónde carajo me saliste, desgraciado. Rose, Barea. El Barson este sobra completamente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jugadores. De hecho, cabe más gente. Pues si cabe más gente, tío, a por ellos. Por el mínimo. Todo lo que pueda venir, bienvenido es. O sea, acabo de rechazar a Wayne Ellington cuando cabe. Así que para adentro. Corey Brewer. O Nick Young. Nick Young. No, Nick Young no, tío. Nick Young, triples abiertos. Es que tiro de cerca, tiene tiro. Mira, me quedo con Nick Young. No vale para otra cosa, también te lo digo, pero... Space. ¡Oh! ¡Qué mítico! Maurice Space. Ya no se acuerda nadie de él, tío. ¡Qué mítico! Maurice Space, tío. ¿Era más malo? No, Ryan Anderson, que anda por aquí abandonado. No, quiero otro tipo de... Space. Por el mínimo. Pues así. Bueno, ya está la plantilla completa. Pues como estoy un bizcocho... Avanzamos... No. Liga de verano, progresión de jugador. Campus de entrenamiento. Dejar la rotación tal cual. O sea, no le importa a nadie. Generar rookies automáticamente. Campus de entrenamiento. Ataque de pivot. Tiro desde el perímetro. A Luka Doncic. Para subirlo más todavía. Venga. ¡Tómalo! Madre mía, qué números tiene. ¿Cuánto me queda otro? Pues tiros libres para todo el mundo. Que suba todo el mundo tiros libres. A lanzar la siguiente temporada. Pues me quedé con esta plantilla. Así. Derrick Rose. JJ Barea. El rookie Lynch. Bradson, que no va a jugar ni un solo minuto. No va a jugar casi el este. No va a jugar nada tampoco. Pero bueno. Shumpert. Jared Smith. Ellington. Es lo que más habría que mejorar. Pero bueno, está guay. Doncic. También no tiene mucho suplente. Pero bueno. Jackson. Nick Young. Porzingis. Teletovic. Maurice Space. DeMarcus Cousins. Kyle Quinn. O sea... Guay. Renovaciones. Renovará. Flipo. Plan de partido para todos. Ya dejamos la rotación hecha. Derrick Rose. Unos 25 minutos. Baja. Luka Doncic. 31 minutos. Porzingis. 32. Cousins. 30 también. Vamos a bajarle 30, 30. 31, 31, 31. JJ Barea baja bastante. Es que van a jugar de escoltas. Entonces me vale. Quinn tiene suficientes minutos. Necesito que Teletovic suba de minutos para tener gente alta, macho. No tengo ni uno. Aleros. ¿Dónde están? Joder. Es que no vas ni convocado. A ver, tú fuera. A menos que vaya convocado, joder. No es para tanto. Sugerido, no lo quiero como reserva, tío. Lo único es que Ellington sabe jugar de alero. Es que, nah. Teletovic, Kylo Quinn, bases, tío. Es que tienes muchos minutos tú, tío. 16, 13, 13. Y le subo a Wayne Ellington. Y el pobre Doncic pues le voy a subir a 32 minutos. Y así me queda la rotación de puta madre. La verdad.
Vale, pues... Vamos a jugar. Habrá que jugar el primer partido, después de 35 minutos. Contra Sacramento Kings, primer partido. Y ahora llega la hora de la verdad también. A ver si aguantan los malditos FPS. Derrick Rose, Iman Shumpert, Luka Doncic, Porzingis de Marcus Cousins. Vámonos. Pre-game show. NBA regular season opener for a couple of teams. Thank you all for tuning in. So happy you're here. I'm ecstatic that you're here. And I miss you too, Ernie. And I'm really happy that Kenny and Shaq are here too. I miss you too, Ernie. Thank you. Me too. Tonight. Quiero jugar. The dome of the California Capitol building lit up dramatically here at our broadcast location in Sacramento. Contra los Kings, qué mejor momento para debutar con Marcus Cousins. No, tío, 22 FPS, no empieces, tío. Fua, pero adiós FPS. ¿Por qué? Ahora parece que ha recuperado un poco, pero ¿por qué, tío? No lo entiendo, te lo juro por Dios que no lo entiendo. A ver, ahora parece que se mantiene. No entiendo, lo de los FPS no lo entiendo. ¿Fue después de alguna actualización? Me parece que cuando está en medio del partido se estabiliza. Uf, me está dando un microinfarto ya. La sube Luka. Es que yo apostaría por estos dos en este equipo. O sea, Cousins, Doncic, Cousins, Rose caga su trabajito por ahí atrás y listo. Porzingis, es que se me olvidó Porzingis, yo vaya equipazo. Rose, tal como está jugando esta temporada, sería un refuerzo brutal. Vamos. Rose. Y eso que este año es un poquito más complicado, lo de agentes libres por el mínimo rotos, porque antes era muy fácil. Si tenía de 30 años por arriba, muchísimos querían irte por el mínimo a cualquier equipo. Y era muy exagerado. O sea. But ultimately, once you get out there and you break that first sweat or you get that first hit or bucket, then it simply becomes basketball. But prior to that pre-game meal, you're now before the game, butterflies are doing their own thing. Me gusta cómo me quedó, porque a veces intentas hacer este tipo de reconstrucciones a lo bestia y no consigues lo que quieres. O a mí por lo menos se me olvida mucho. Here's Doncic and Dallas again with the bucket. Esos tobillos. For Sacramento, they've gone 2 for 4 from the field so far today. Boy, excellent recognition from Fox there, Kevin. Outstanding at recognizing when his guys are open. Me dicen. A Shumpert no acabo de ver, no te jodes. No tengo dinero, tío. Lo que podía venir. That one doesn't go. Good D by Jordan. Down low. And Hill with the basket on the assist by Barnes. Bueno, también hay que hacerse con el equipo que suba la química, que se nota muchísimo este año, la verdad, yo lo noto mucho. Fade. I could not say it any better, showing you some real focus, taking it inside against the bigger man. Ahora estoy con el emparejamiento con el Shumpert. Hey, that's not a bad guy to look to model your game after, boy. Paul Pierce knew how to get it done, and he wasn't overly athletic. Ojo. He knew how to play angles, he could get to his spots, and he was such a great mid-range shooter who developed into a consistent three-point threat as well. So I like that comparison, that Sabía que estar con Cousins preparado por un rebote. That's just an incredible find coming from the big man. There's no debating Cousins' smarts on the court. He picks out a pass there that not many guys would have seen. Now here's Bagley. Barnes outside. Shot clock at 6. Here's over Doncic.
No good on the shot, a bit long that time. 3-second difference between shot clock and game. Nada, ya está. Now the pass to Muy mal Porzingis pase. to the paint. Otro mal pase. Stolen by Barnes. Suponía. Aguanta. Ahí está. Passes it to Fox. Pass to Barnes. Shoots over Doncic. And that one's good. Barnes has got his second bucket. Hey, when you lay off of Harrison Barnes, he's going to go right up on the catch. A good close contest so far as we finish the first quarter. Kings ahead, up by 2. Let's take a quick break now, and then it's on to the second quarter after this. Kristaps Porzingis grew up in faraway Latvia. Thanks to his brother, developed a passion. La verdad es que se movieron muy bien en los Mavs. A mí me gusta mucho ese fichaje. My older brother, he was a big fan of NBA always, and he always had pictures of Michael and then Kobe and Shaq, and then we both started watching. And Greg, that's something different now for foreign players, isn't it? A lot more exposure to the NBA. NBA. A fan of the culture. You saw him in cornrows as a kid. I think that helped prepare him for the transition. Teletovic. And it's been a pretty even game here Es que after one el quarter Teletovic of play. me encanta. Como jugador de relleno de plantilla. The offensive approach so far that we've seen for the De los Kings. jugadores que más me gustan para tener una plantilla. De suplente, por supuesto. Pero eso de que se abra y que tenga un gran tiro. Fox and Bogdanovic pair up at the 1 and the 2. Bielitsa is out there with Johnson. Oh, tío, Plumlee qué mal in lo at the hice. 5 down low. Hace mucho que no juego, la verdad, los caen con un equipo completo. Juego con mi jugador y Here's con... Fox, and he buries that one, drilling the rim on the way down. I like seeing the improvement that Fox is making on the jump shot, continuing to work on that part of his game, because those, quite honestly, are shots that he needs to knock down consistently. Now No es el here's momento. Barea Bloqueo ahí. to the inside. No, tío, quería dársela a Teletovic. It's 2-on-1. Here's Fox. Perfecto el intento de with the tapón. jam. Yo le Fox veo... is so good in the open Nuevos. floor, Kevin. Whether he's passing to teammates or doing his own grocery bagging, this dude's a major threat in the open space. Look at Mason Plumlee. He's a throwback big in my mind. You're not going to see him stretch the floor. That's not what he does. He has a hard time from the free throw line, certainly, but Y meto un par de tiritos por partido y me vale. Mientras están descansando los demás. And here is Fox after J.R. Smith getting his 3 to go. Qué bien, Queen. No. Plumlee. And a nice assist from Fox. Tiempo claro. Fox has got his 4th assist in this one. And the crisp passing has opened things up for them offensively. 10 straight points off assists. That's very impressive, and it also makes the game easy and fun to watch. And Dallas calls their first time out of the game. And talking about Plumlee, what he gives you often fails to show up on the stat sheet. Debuta el The rookie. thing I like about him is his hustle. He makes those extra possession plays, those activity plays. He's tough, doesn't need the ball to be effective. And the other thing he does better than most big guys in the league is run the floor. Wayne Ellington's checked in for the Mavericks. Lynch comes in for J.J. Barea. J.J. Barea. The Kings leading. Fox with it. Aguanta. He's got 6. Si sabe defender un Dishes mínimo, it me to vale. Plumlee. Plumlee. Back to Fox. Here's the 3. It's rebounded by Dallas. They host the Clippers after this game. That game is the first and last of their homestand. And the shot goes in. Tiro de media. Sacramento's gone 0-2. Abierto también, hay que decir. Uf, el robo. And Bielitsa kicks to Fox. Joder, también está tocando bailar con Fox. Para empezar. On the wing, Johnson, defended by Young. ¡Uy, qué bien lo hicieron! Y falla. Second shot opportunity. Off the left rim and out. Not sure what the D was doing there. Clearly a breakdown. You can ill afford to give a guy like him. A la contra, ojo los suplentes a la contra. Ojo con estos suplentes a la contra. It's like a heavyweight fight. Yeah, these teams evenly matched, Greg, trading hits and refusing to give up any advantage. And good passing, setting up a lot of these buckets right now, Kevin. That's been the key. Time-dropping delights is what I call it. That's a nice pass. I will give
give you that one. Yeah, he was on the money, that's no doubt. Lynch's shot is good. This tug-of-war game continues. And guys, that's lucky number 7 already in this game. Fox against Lynch. 46 seconds left here in the second. Deft touch on the alley-oop. And the Kings lead by 1. And what pero está usando el rookie. those two read each other so well. It's a play I'm sure they love to run. And as the receiver, he doesn't feel the Bueno, ahí ya me la need to jugué, go for the además. monster finish that time. I mean, laying it up for the 2 points worked out just fine. Johnson, a wide open look. Off target with his 3. Estás Dallas has got al base. both of their 3-point attempts to go down here in the second quarter. That's To the rich. middle. Muy mal. Rebound by De vuelta a ser fatal, falta. You know what? His finishing ability not really at Recuperamos the level posiciones, that salen you los would expect titulares from a pro. por los últimos But 15 he's gonna segundos. have to start playing with more force. No, espérate que los mando a Sacramento tiros shooting their first posible. free throws of the Soy game right now. imbécil. And he knocks down the first Vaya one. regalo. And that one goes in. 2 from the line that time. And that's another area where he is just a superb Balón para player. Luka. Excellent at the free throw line. Here's Doncic. Here's Doncic. Pointers off the mark. Pero no And some colado. good action through the first tres 2 abajo. quarters as we reach halftime. Kings lead by 3. And now we'll send it over to David. Thank you, David, for that interview, and we'll see you back here after the break. Donde cae de FPS ahora es en esto. Es igual, la verdad. Este juego me va bastante bien. Pero parece que esas transiciones y vídeos y no sé. Their largest deficit of the period was just 4 points. They were right there within shouting distance the entire time. They had a slight edge on the scoreboard in the second quarter, but only by the slimmest of margins. What'd you think about Sacramento, Ken? Sacramento. Well, they've been rewarded for dumping the ball inside, keeping the defense honest. You have to mix it up. A little bit outside, a little bit inside. Now that separates teams. And looking at Dallas, Shaq, your thoughts? They were in their Sácale. That about right? Quiero jugar. And if you're just joining us, we've played through the first half in a game that's been fairly even so far. Without question, De'Aaron Fox displaying his skills today. Well, they've done a good job of letting the Vamos game allá. come Venga, to them. que centrarse, que Really ganar el few partido. forced shots here Ahora so vamos a far. andar la You know, Greg, I like how they've Tanqueando set en the segunda pace. mitad. There's a lot of time left in this one, Fade. so there's no rush. You don't have to go 70 miles an hour. Keep it at about 45. On the floor right now for the No voy a Mavericks. perder. Derrick Rose is out there with the mind shump. Venga. Then Balón there's para Doncic. nosotros, 8 Then segundos. there's DeMarcus Cousins, and it's Porzingis in at the Saca power Porzingis. forward position. Doncic passes to Cousins. 4. Pocket 6. And he banks in the layup. Cousins has got reviento en the la first pintura, basket chaval. of the second half here for Dallas. In an effort to Habría protect que the menos voy a usar players, esa games Porzingis. are called a little tighter sometimes. And that said, Clark, which guys still bring the physicality that draw the eyes and the attention of the officials? Vale. Well, some of these guys bring attention to themselves by virtue of their reputations, but in terms of physical presence, Steven Adams, Es que tengo to me, is just muchísimas a oportunidades de behemoth tirar of de a tres guy. con este equipo. Grit. Dice un equipo. All grit, isn't he? Ojo. Yeah, he really is. I mean, he just Lo he dicho. oozes that with his size Carlisle and the da way he un goes toque. about his work. Pass to Bagley. Kicks to Fox. Mark Cuban. He dishes it 7 to de Jordan. agosto, claro, una tarde. Good. Y And a 35 nice minutos, assist güey. from Fox. Fox has got his Ahora me 6th assist on falta the saber night. dominar el partido. Jordan very efficient in the paint because of his length. Viene J.J. Close Barea. to the bucket, he's hard to deal with. Rose against Fox. Here's Porzingis. And the dunk by Porzingis. Es que qué jugadoras. Just solid on the one-handed slam. And guys, when it's a tight ball game Estos like son un this, equipo. he's the guy they Lo malo es want que los with the Warriors creo ball. que no se han desmontado. Somebody Pero you si can count se on. desmontan He los is an Warriors, extremely este es un equipo para ganar. reliable Por finisher. favor. Hield can't hit. You know what, though? Sometimes Si you consigues que can las be piezas too open. encajen, I think it may have como surprised me him, and encajarán a that's mí, why he porque missed. tengo un equipo que me gusta. Over in the corner, Doncic. Que para mi forma de jugar The es pass to perfecto. Porzingis. Es perfecto que Porzingis se abra.
And the dunk by Porzingis. Man, I like how close Porzingis gets to the rim. I mean, he knows when he's this deep, the defense really has no chance to keep him from dunking it. Now a timeout called by Sacramento. And as the coaches go to the clipboard to outline their strategy during the timeout, the players getting a chance to rehydrate. Pues son los vídeos, son en plan cinemática, es lo que se cae de FPS a 25. No sé por qué. Luego llega el partido y vuelve a recuperar los 60, así que lo importante funciona bien. Teniendo en cuenta que antes no funcionaba nada. Buah, vengo a la faltaza, chaval. Looking at Luka Doncic, incredibly mature. Oh, qué mal. Tiene 76. Algo lo mejoré. Mentally, though, advanced understanding of how to play the game. Y eso se nota. You know, Greg, it's amazing that Doncic, at his age, could already have such a complete offensive game. I mean, a terrific skill set. In Europe, Doncic spent plenty of time as a primary ball handler. Obviously, can score in lógicamente esto no lo va a hacer Dallas. Yo me he librado de algo que ellos no han hecho, de Tim Hardaway Jr., de jugadores que tienen contratos bastante altos que no te permitirían fichar esto. Pero yo, Cousins, si está bien físicamente esta temporada, Cousins, Doncic, Cousins, Porzingis, ojo. Ojito con eso. Y también lo veo un posible destino para Kemba Walker. De Rick Rowe. Kemba Walker. Es que lo que tienen que hacer Dallas es aprovecharse del tenerlo siempre en mente, pero aprovecharse del contrato tan bajo que tiene ahora mismo Doncic para el nivel que da. Sacramento. Venga, ya voy pillando el punto a esto. Vale, Porzingis, igual si defiendes la canasta en vez de la nada. Joder, bloqueo. Qué bien cambió ahí Porzingis. Venga, vamos. Flipado. Cousins. ¡Hostia! Vale, llegar. Buen pase a la espalda de... Aquí del colega. Qué bien Doncic. Ah. 8 segundos. ¡Para Marea! Pedrada. ¿Qué os sacas? 36-33. Gana solo de 3 a los Kings. And let's listen to head coach Rick Carlisle review the game plan with Ricardo. Hey, it's all about physical. It's all about physical. Physical. Make sure we're running back. Touch somebody. Well, this has been a Pero great ahí te dan contest este so equipo, far. te echas a llorar. The fourth quarter could have even more action in store for us. Fox and Bogdanovich pair up at the 1 and the 2. No sé, 6 meses. Johnson is out there with Bialy, and it's Plumlee in at the 5 spot. So that's the 5 in the game for Pero a mí es lo Sacramento. importante de tener un jugador como Luka Doncic. Parece que no, pero Dallas se ha convertido en un destino atractivo gracias a él. Y Porzingis ahora. Es que ahora ves Dallas y... Ojo, ojito con Dallas. Mientras que antes, no sé, ves a equipos también que están en plena reconstrucción, o puede ser Atlanta y es como, qué pereza. Por mucho que mejorasen Trey Young, o sea, qué pereza. No me... Hablando de segundos del 2K, Luka Doncic en esta partida tiene ya 90 de media. A la edad que tiene. Es una barbaridad. Pues normal, está haciendo brutalidades. No creo que sea para 90 de media. Tampoco hay que volverse locos, ¿no? Aún. Es una auténtica barbaridad. Es un rookie. No hay que olvidarse que es un rookie en la NBA. Por mucho que haya jugado en Europa. Es otro ritmo, es partido. En algún momento físicamente lo debería notar. ¿Debería o no? Lo importante es que le respeten las lesiones a Doncic y se hace el amo de la NBA.
Fox kicks to Bielitsa. Jordan trying to free himself up. Bielitsa misses. And you know, even though they're up, he's been off his game this quarter. Para Luka Doncic. Tenía que haber cortado hacia adentro. Ojo. Corre, que se ve con el por detrás. Vale, ya está. Ellington. Oh, de entre Jordan, en serio. Hostia, me ha roto. Cousins. Sigue, tío. 2 minutos, no vamos tan sobrados. Que entre ya los titulares. Que hay que jugarse el partido. Pero me gusta el rookie, Ojo porque le voy a ir restando minutos a Barea y se le voy a ir dando al rookie. Que vaya mejorando según vaya pasando la temporada. And it's Rose in for Lynch. Now let's go to the sideline and catch up with our Hall of Famer, David Aldridge. Well, during the break, I listened in on Rick Carlisle's huddle. He said, no, tío, Cousins, joder, más Rose. Dios, qué asco. Venga, pues pierdo este partido. Se me va este partido. O empiezo a hacer barbaridades con Doncic, por ejemplo. Joder, es que ahora de repente tendré Jordan es, no sé, en manos largas de la liga. Tanqueamos esta temporada. Pero venga, es que nadie hace un tapón. Uy, lo saca de quicios. Cousins, deja de correr para adelante, tío. Es que no tiene sentido muchas veces, lo hace, pero es súper imbécil. No hace bien el bloqueo, pero se va igual, corriendo en línea recta. Pero no ayudas en nada. Se acabó el partido. Perdemos el primer partido de otros clubes. Es que son otros cojones. Some changes for Sacramento. Bagley, he's checked in for Bielitsa. And it's Harrison Barnes and for both. Hay que ir poniendo las típicas excusas de bueno, es que es un equipo completamente nuevo. Venga, tíos, que encima me pegan de costa. ¿Esto qué es? Venga, Samper, vete a tu casa, tío. 87 de tiro libre. Eso está muy mal hecho esto. No metes un maldito tiro libre, digo la media que tengas. Bueno, no metes, los metes. Pero hay una cosa que está hecha muy mal para mí. Sí, claro, metes tiros libres. Pero es que ahora, un partido a 4 minutos y falla un tiro libre. Un tiro de 87. A lo mejor es que va a hacer un 50% de tiros libres en la primera semana. No tiene sentido. Tiene que meter muchísimo más, no menos. A lo mejor ahora tiene todos los tiros libres y los metería todos, pero es que no va a tirar más probablemente. Es que no tiene que tocar un equipo defensivo. Queen, tío, espabila. ¿Por qué no está jugando? ¿Por qué no está jugando Porzingis? Bueno, en fin, perdemos el primer partido. Me ha tocado bastante el vídeo. No, asfixia. Boy, I like the focus and unselfishness Fox brings to the court. A strong defender with lightning quick reflexes in every spot. And that should be enough to get the job done, even though he didn't get all of them. De 9. Sacramento picking up no puede ser. All right, David, great job. Thanks so much. And that'll do it for the first Normalmente es game por la of the química. NBA season. Normalmente se nota mucho la química porque, sobre todo a la hora de defender, no se cometen errores de bulto. Hubo varias jugadas en que mis jugadores iban a no sé a dónde. Se marchaban directamente, en vez de defender. Pero es que no sé cuánto tengo de química, la verdad. No tengo ni la más remota idea. 97 de química, vete a tomar por el culo, tío. Entonces, ¿qué coño ha pasado? Ojo a los Clippers. Ricky Rubio, Hardaway Jr., Gallinari, Tobias Harris y Harrell. Bueno, vamos a por otro partido que no pienso empezar esto perdiendo todo. No sería la primera vez que tengo que empezar a remontar como un loco. Es a 29 partidos. The action tonight will be happening out in Dallas, where the Mavericks will be going up against the Los Angeles Clippers. Well, for the Clippers,
They're starting off the season in a precarious. Última simulación. Vamos, chavales, debutamos. Esto es en casa, ¿eh? Ahí está, la que hay FPS sin puto sentido. A contest in the West will see if the Dallas Mavericks can please their home crowd. And this is the first season matchup for them against this Clippers team. The previous season series split right down the middle. These teams were quite evenly matched. And in the early part of the season, Steve, teams usually are at their healthiest. How do you maintain that healthy factor throughout the long season? You know, I love what these organizations are doing, and also players individually. They're getting their rest. They're having the individual trainers on the side. Nutrition has played a huge role right now. And vale, Cousins, empezamos fuerte. You can't be afraid to ask the veteran what he's doing. And I think Reconstrucción otra vez. Veterans right now are taking these young guys under their wing and not only teaching them the skill level on the court, but how to maintain their bodies throughout the season. Here are the starters for Los Angeles. Empezamos perdiendo. Gallinari and Harris, your small and posición de escolta es la que más tendría que mejorar, Jr. out there with Ricky Rubio and Harris at the 5 down low. And so the Los Angeles Clippers get the first points of the ballgame. And that one's good. Shumpert. We know Shumpert likes to score off the dribble. Got to head his team up on that play. Y voy metiendo así los puntitos de vez en cuando, ¿eh? Madre mía, espetero. Fermín Trujillo. Gallinari right side. The putback. Cousins, tío, ¿pero qué le pasa? Tío, muévete. Madre mía de mi vida, no está defendiendo un carajo. O permite rebotes o qué. Bueno, venga, se venga arriba. Nice pick and roll action. Cousins is a big target and he has great hands. Excellent play. Ojo. Venga, tío. Le dan la rodilla y le cae a Gallinari. Es que yo flipo muchas veces con la lógica de... Ay, por favor. Porzingis. No, tío, no quería hacer eso. Menos mal que entró. Quería irme hacia el otro lado, macho. Quería un ganchito, ¿no? Eso. O sea, es que además lo hizo hacia el otro lado, pero bueno, da igual. Entró. Venga, va. Pégale la mano. Gallinari. ¿Ves qué hace Shumpert aquí? Es que no tiene sentido dónde estaba Shumpert. Eso es lo que me cabrea. No es culpa mía esa canasta. Es Shumpert que se vino sin puto sentido para el medio. Entonces me joder de la química, macho. Uf, entró otra vez de milagro. Porzingis. Nice pass by Derrick Rose, spotting a wide open guy from the corner of his eye. Earlier, David Aldridge spoke with head coach Doc Rivers. What'd you find out, David? Well, Kevin, I asked him what are some of your main concerns, and he said, we're dealing with a team that can really light it up from the outside. So it's essential that we don't give them open looks from deep, or we'll be in trouble. Thanks, David. Devising a strategy could take away that three-point shot. Lo hice muy lento. Quería que antes de que estuviesen a la altura de... Over Doncic. And it's Gallinari missing. And here's Cousins. He'll bring it up for the Mavericks. Luka Doncic. Trailing by 2. Vaya piedra. And Ricky Rubio might be one of the most unselfish players in the league. Not only for his passing and how much he enjoys up assists. Lo que estamos defendiendo es muy mal, tío. Tengo curiosidad por la qué nota tiene el entrenador en defensa. Porque estamos Pero joder, Cousins, tío. Pero deja de permitir rebotes ofensivos, macho. Venga, tiros libres. First trip to the line for him here. The first free throw is good. And a new group getting ready for Dallas. Tenemos muchos errores de ese tipo, tío. 40 minutos. Es que ya reboteo 2 veces en ataque, ¿no? Y no puede ser. Tengo que fichar a Howard ahí a la desesperada. Es un seguro de no ganar. Hostia. Vamos. Here's Porzingis with fast break chance. Desde aquí. And it's in after a nice Porzingis tiene un rango, macho. Juega bien un montón de posiciones el tío. Vale, mal defendido por mi parte. Venga, última jugada. Sí. ¿Dejándolo solo? ¿No lo dejan solo?
Pintura, falta otra vez, tío. These are his Ya sabe third and pegar, fourth free throw attempts of the game. At about an 82% Tiro libre. a season ago, so I'm sure he'll take those numbers. Y And good on the second, so he makes them both. And among NBA bigs, he is known for his ability to deliver at the free throw line. Here's Williams. And a great job by the D contesting that shot and forcing the dos arriba, pero sufriendo otra vez. Mucho en la pintura. Con Porzingis, repito, Porzingis de Marcus Cousins. Sufre en la pintura. Bueno, Porzingis está saliendo en ataque. Eso hay que reconocerse. One of the most talented big men in the game, DeMarcus Cousins, talked about his maturation over time. A player that thought he knew it all. And you know, Greg, you see it on the floor now when Se ha Cousins reído. No keeps necesito his saber nada emotions más. in check. Proceso de He's a maduración. force on the floor. And Kevin, that's the key. Perdón. When he's focused on the game and not the refs, he Pero is no tengo ni idea de que almost juega Anthony Davis aquí, pero probablemente ha renovado con los Pelicans, porque siempre acaban renovando. Cuando deberían haberle, si el 2K es sincero, deberían bajarle lealtad al mínimo. Porque se puede ser menos claro de que se quería ir del equipo. O sea, era complicado ser menos claro. O sea, más claro, coño, no sé ni hablar. Kylo Quinn. Pica. Parte de barbazo. Un jugador que me gusta tener así, lo ficho bastante. Con gente libre, por poco dinero. Ah. Williams is out there with Gilgeous Alexander. Then it's Gordon. Then there's Harris. Creating a size mismatch in close. That's the kind of thing you're working for. Kylo Quinn. Conseguir si no puede. Balón para llegar. Back to O'Quinn. Porzingis. Porzingis. And he's an automatic finisher when he gets into that area. He is, and he picks the simple one-hand stuff to get the 2 points. Second quarter, and we're just over a minute in. To the inside, Harris. Casi le pego detrás. Me están pillando muchas veces así, tío. Pavila, por Porzingis. Eso hazle el tapón. Si le haces el tapón, puedes hacer eso de que te gane la posición. Quinn. Deja de esconderte, tío. Es que no ves todo ahora. Ofrécete, no te escondas. Vale, mierda. Porzingis. Porzingis. Lo vamos a pasar bien tú y yo. Siento verte criticado en defensa. Pero vamos a pasar bien tú y yo. Unicornio. A baseline J, and it's O'Quinn with the rebound. Dallas leading by 5. Here's Porzingis. Wasted no time on that. Claro, Harris lo están usando a la pivot. Porzingis que le saca 3 cabezas. Son muchos centímetros de diferencia entre Harris y Porzingis. Muchísima diferencia. Smith against Williams. Ojo, que bien. Ojo, se come tapón, vámonos. And for those of you just joining us, we're almost 2.5 minutes into the second quarter. Que no quiero hacer eso, tío. ¿Por qué salir por el otro lado? Ay, la madre que me parió. No hay manera de que salga por el otro lado. Williams with a clean look makes no mistake on the open jump shot. And it looks so easy for him. Lou Williams with the sweet-looking J. And Dallas calls their first time out of the game. You know, there are certain players who just seem to have a knack for putting the ball in the basket. Lou Williams is in that category. And Dallas going with a whole new group out there. Lynch passes to Cousins. Good on the triple. Es que también tiene triple. Has got 5. It's amazing. You look back at Cousins' first 4 years in the league, he hit under 20% of his threes. Now it's a go-to shot for him. Tiene mejor, probablemente tiene mejor tiro los interiores que los exteriores. Es una barbaridad. You know what? Both sides are in rhythm. The defense out there having no effect. Empuja. Here's Cousins to saltar para the adentro. Mavericks getting another bucket right there. Well, we've seen that movie a few times, haven't we? An easy bucket in the paint. And Rubio kicks to Gallinari. Over to Ledovich.
Salta. Ay, ese es mi... Ellington. Había que tirar rápido también para tener una última posición que no da tiempo encima. Bien defendido. Vámonos. Entra el rookie. Madre mía, es pura magia el rookie. Delgadito, pequeño, me gusta, me gusta. Va a jugar más que Varea, o sea, tengo que subir los minutos. No da tiempo. Bien, hombre, bien, esto es lo que quiero. Thanks a lot, Iman. After the loss. Thank you, David. And we'll be back after halftime as the third quarter Al descanso. And now, Dios, 10 FPS cuando llega el descanso del partido. Hello, everybody. Welcome to 2K Sports. The half Se there pega unos was no bajones, no sé qué hicieron, stopping no sé qué tocó Porzingis in the pero first half. tela. He ended up with 17 points and 1 assist. He's got one of those streaks going lately where it doesn't seem like he can be stopped. Shaq, what's your take on Dallas? Well, I like it, Ernie, because they're just not settling for outside shots. You know, that part of the game is pretty when it's going in. We've seen plenty of teams try that and fail. Got to have a balanced approach. And tonight, they found a ton of success inside. Basketball and championships. Al final voy a usar a Doncic, lo justo y necesario. Pero bueno, esto va a ir así por... Cuando tienes 3 mastodontes como los que tengo, lo que tienes que hacer es ir abusando del eslabón débil del equipo contrario. Aquí es Porzingis, le saca 2 cabezas a Tobias Harris. Hay que aprovecharlo. Cousins es mucho mejor que su contraparte. De hecho, somos mejores en todas las posiciones, creo yo. La única diferencia puede ser el escolta. Porque el resto... Claro, están jugando Gallinari, que yo podría Gallinari a la pivot por tamaño. Más que nada por tamaño. Vaya aclarado, chaval. Se vuelve a meter. Entonces pararon el aclarado. Ojo. No salió como yo quise. Igual fui corriendo con el que no era. Cousins. Ahí está. Por dentro, hay que reventarles por dentro. ¡Ojo! Buena, Champer. Vuelve a tu sitio. Bueno, ahí también me vale. Lo que hay que hacer es que tire Ricky. ¡Ojo, la piedra! No sé qué estoy haciendo. Ahora me empecé a liar un poco con los pases, pero lo arreglamos bien. Nada, somos mucho mejores que los Clippers. Un equipo que muchos jugadores quieren ir y no lo entienden. Franquicia que no gana nunca. Tienes a Doc Rivers, eso es verdad. No le veo atractivo ninguno. Me dices tú, joder, Dallas tienes a... Tienes un tío como Doncic, como Porzingis cuando vuelva. Si vuelve bien, tío, es conseguir otra estrella y tienes un equipo que ya asusta. Venga. Luka, por favor. Ay, qué pena. Lo teníamos. Kyle O'Quinn por Porzingis, o sea, Porzingis fuera. Gallinari está en la mierda. Uf, me acabo de romper. Bien, Cousins. Ahora sí. Lavando bien los pies. Lou Williams lo tengo un poco seco también. Tien, madre mía, qué leyenda. Eterna promesa. Champer, la corrección. Venga. Está el partido, disfrutó. Hombre, es que me lo paso teta con este equipo. Steve, now that you've had a little time away from the game as a player, what are
are some of the things you notice now that maybe you didn't notice when you were playing before? Well, I think right now the emphasis on nutrition. Kevin, I did not take that serious. I thought I could eat whatever I wanted to. Ahora. And I think also right now I look and love what is going on technology-wise. Pero la primera parte no hizo nada Doncic. Ahora está llevando el peso del partido. Es que tengo equipo para hacer eso, para cambiar totalmente la forma de jugar, de dejársela solo a los de dentro. Williams inside, and it goes down bien, 2 bien points. defendido. Good interior defense, but Lou Williams not to be intimidated, not to be denied. Dallas calls timeout. Mister, déjame jugar. Soy mejor que JJ. JJ. And some changes here for the Mavericks. Vamos. Mirza Teletovic is checked in for Cousins. Ellington comes in for Shumpert, and it's Lynch in for Rose. No, solo and a switch here also solo for the sigue Clippers. Doncic, así que esto se sigue toda la vida. Here's Doncic. What? That'll be 2 free throws coming up. Officials on the Normal call que with the no foul. sé qué ha pasado ahí. That one on Gallinari. La animación ha sido un poco extraña. Doncic has polished his game at a very young age, and that Ahí pump está. fake was a seasoned veteran's move. Clippers trail by 16. Mete la mano. Vale, lo tengo. Here's Gilgeous Cada uno con el Alexander. suyo. Pero no la líes. No, Ellington Pass to vuelve. Williams, uncovered, and it's Joder, que me libraba, over the tío. rim and in. Williams has got 6. Libraba del Using bloqueo. his athleticism in the paint, Lou beats everyone to the punch. No salta. Teletovic passes to Lynch. Here's O'Quinn. Here's Doncic. And Ahí yes, está. it's good. Luquita. Doncic has got 9 points here in the second half. Calentito. 9 For puntos. Los Angeles, Joder. they've gone 4 of 9 from the floor so far in the third. Here's Gilgeous Nah, Alexander. salta muy mal. Sweet Canasta. little floater. The beauty of the teardrop, Última very jugada. difficult to Un balón really para Doncic. contest. Que pase el tiempo. Now, here's Doncic. No os mováis, 9 tío. points in the game so Hasta far. que os llame, no os mováis. And play stops. Pero- Whistle on what looks to be an illegal screen. O'Quinn, tío, no sabes hacer bloqueos. Va a bloqueo ilegal por partida. Aparte ese sin sentido. Es como, ya parado, pum, y le mete con el Yeah, hombro. so Que por many of cierto, these can go either way. un poquito Very el difficult robo for de the la screener CPU to ahí, stay pero 100% en fin. motionless. Williams can't hit. No le llega. So it's Dallas with Tiene a tercer 14-point cuarto. lead Nah, as este we partido bring the quarter to a close. Mola. Their defense has been Y active. tengo ganas de jugar a otro, tío. Now let's take a look at our Es que te assists dan ganas de of the jugar game, con este presented equipo. by State Farm. State Farm. Just Asistencia del true partido. artistry right there. I mean, De Nick great Yao. decision on where to go with the ball, and how about the perfect delivery? Execution. This is what you practice every day. These guys are professionals. Beautiful play. Porzingis And there bloqueo. have been 2 very different performances from these teams today as we get going in quarter number 4. So for Oh, the qué bonito. Clippers right Bueno, now, salimos. they've got Harris. Ricky Rubio is out there with Gilgeous Alexander. Then there's Hardaway and Harold Al triple. at the center position. It's the three-pointer to fall. That's 12 points for Luka Doncic. I love how he's been more patient in this second half, shooting only the shots he Pero- feels he can make. Fast break Dallas. Lob pass to Porzingis. Vale, no es lo tuyo, la liu, por lo que veo. Teletovic finds Ellington. To the middle. Me la juego. And Porzingis gets it to go on the assist by Ellington. Lleva 19 19 puntos points for Porzingis. Porzingis. And each bucket at this point Disfruto. feels like a backbreaker. Nah. Showing no mercy. Ojito con Sacramento la clasificación de esta temporada. Porque eso también lo hace bastante bien el 2K, hay que reconocerles. Trains the three-pointer. De que los equipos que te hacen sufrir, o sea, si un equipo está de tercero, sea el equipo que sea, te va a hacer sufrir. Por ejemplo, tercero, primero, Now es decir, here's se nota, Doncic. Guarded by Hardaway. te explicas por qué esté ahí. And Teletovic kicks to Y no lo Porzingis. típico de te Passes aparece it to un Lynch. equipo que es una sorpresa, que parece cuarto, luego juegas contra él y metes una paliza. Another three for Dallas. Tiene triple. Certainly, Pero madre mía, varía, no vas a jugar un minuto. Y cuando acabe esto, es lo primero que tengo que hacer. Si me acuerdo. And stolen by Ellington. Pass to Porzingis. Asistencia para Good Porzingis. once again. That makes him 8 for 9. A ver si tira de formas más raras y fine mete to siempre. extend your defense to try and Lo create cual mola. turnovers, but the guys have to help each other. That's been a problem all game. Teamwork is something you just can't turn on and off.
And guys, he's not an easy man to stop when Toma he's got the FPS. rim in his sights. Never has been, never will be. He is a determined finisher. A different look for Dallas. DeMarcus Cousins has checked in for Mirza Teletovic. Amon Shumpert has come in for Wayne Ellington. And Barea subbed in for Lynch. Alinari, he's checked in for the Clippers. Barea kicks to Cousins. Good, and it's Es que tiene triple, tío. Y es por eso da tanto asco que estén los Warriors. Otro más que te abre la pista. Cuidado, de aquí tengo casi todo el mundo abre la pista. Buena. Que sufran, joder. Steve, obviously schemes evolve on both sides of the ball. Talk about some of the biggest changes that you have seen defensively since you were playing. I think the one, Kevin, that sticks out right now, so many teams now are comfortable and are able to switch 1 through 5. You kind of switch 1 and 2 and 4 and 5. Now you see point guards are switching on centers. And then I think also defensively right now, you see a lot of teams right now influencing guys to drive the basketball to their opposite hands. Back when we played, we kind of just played a guy straight up and then let the defense rotate, and you were in full rotation. Mavericks leading by 22. Yes, and with this one winding down, it's obvious to everyone who watched it. Just a total mismatch and a true show of strength for Dallas. You don't see this kind of a blowout often, but tonight this is a quality win across the board to deliver out this kind of punishment. They definitely never changed the approach. They just kept after it and showed they were clearly the better team in just about every single category. And it'll go down as their first official win of the new year. And you know, looking back at all the contributions tonight, it was a really phenomenal all-around game for Porzingis. You know, as the game tonight evolved, he really put the team on his back. He was aggressive, effective, and the defense, they weren't able to adjust. And how much longer are they going to keep that foot on the accelerator? Well, this is less about winning the Porzingis game es now enorme. and more about making a bold statement. Si le pones a Tobias Harris como defensor, salvo que sea muy rápido de manos, que le haga muy complicado moverse, es que los vamos a los putos. Y a Porzingis también abre la pista. Venga, que alguien corte para adentro, que le mete un pase. No quieres. Porzingis, no vale. A Shumpert, métele otra. And this is the kind of deficit it would take a miracle to overcome. I think this hometown crowd agrees with you. They are fired up about it. Finished off by Scott. A little undersized at the 4, but he can get off the ground. Cousins al bloqueo para favor. Vaya mierda de Aliu. Pedazo de mierda. Pero igual fue un poco mejor que el anterior partido. Robo, robo, robo. Corre, 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 corre. And here we go. Shumpert running it up the court. It's good. Great play set up by Barea. And that's another fast break bucket. And this is the pace, though, vamos a jugar un último partido. They are winning the battle in vamos a cambiar los minutos de Barea porque prefiero que juegue el rookie, pero mucho más. Y Shumpert está ganando los minutos también, me gusta. Rose. Hay que quitárselos a Barea, subir un poquito a Rose quizás y el rookie, sobre todo. O sea, Barea va a jugar muy poco. No me gusta nada la sensación que tengo al jugar con Barea. Voy a hacerlo ya porque se me olvida. Esta Barea. Que más es los que más juega, tío. Anda fuera de aquí. 5 minutitos. ¿Te doy 5 minutitos? Bueno, por más Race Space tampoco. O sea, no nos flipemos. Hasta Space. Gusta tener esto ordenado. No sé si es necesario. Supongo que no. Pero me gusta tener esto ordenado. Tengo aparte Nick Young. Tengo a la pivot. Branson. Así. Vale, estos son los dos reservas. Soy imbécil. Mavericks Space el último. Teletovic sí que tiene que jugar. Nick Young, súbele un par. Rose un par de minutos. Y al rookie. No tanto, ¿no? 17. 16, que le va bien.
14 para Nick Young. Y Porzingis 32 minutos. Como Luka Doncic. Perfecto. No. Normalmente. ¿Qué falta? 2 minutos tengo ahí por repartir. Por favor. Bueno, va a dar un poquito más a Rose. No juega nada el pobre. Que no haya lesiones. Los Mavericks reciben a mierda por más mierda. O sea, no tengo ningún beneficio fuera. Jugar. Es que Derrick Rose, Iman Shumpert, Luka Doncic, Kristaps Porzingis, de Marcus Cousins. It's the 2K Sports pregame show. Pregame show. Donde mueren los FPS. Okay, basketball fans, with me, No, el pregame funciona bien. Debe ser porque no tiene que hacer nada. Pero no sé por qué este juego va fatal en el OBS. 2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA. Tin, tin, tirin. We're coming to you from beautiful and as they I'm a Washington. Certainly one to watch, David. Thanks. Doors when the light finally goes on for a young guy so fun to watch. Younger players who've got all the talent and all the world right in front of them, but yet haven't put it all together just quite yet. It's amazing to me how quickly we can give up on a young guy who maybe doesn't find success right out of the gate. But the reality is you have to remember player development is the lifeblood of this league, maybe now more than ever with the current state of the salary cap. So a little patience as a fan base goes a long, No había tiempo a hacer captura de pantalla y saltar a por el balón. Vamos allá. Look at Dallas's starting lineup. Kristaps Porzingis is out there with DeMarcus Cousins. Then there's Doncic, and it's Rose, and it's Shumpert in at the 2. Now here's Beal, just 5 to shoot. Over Shumpert. Cousins pulls it in. To the left wing. Here's Doncic. Venga la falta. Get that one to go. A lot of contact, and he'll go to the line for 2. In Europe, Doncic spent a lot of time as a primary ball handler. You see the craftiness there in terms of drawing fouls. And so he makes both from the line. Lo único vigila el rebote. Con Howard ahí detrás. Now here's Wall. Lo más preocupante el rebote. Brown outside. And the pass to Davis. Uf. Y Rose también tiene que bailar aquí. Bien. And it's Porzingis with the ball. He'll bring it up for the Mavericks. They come into this having outplayed the Clippers last game. And once they establish that flow offensively, really never got any resistance from the D. I think, Greg, you por can't nombres expect to win with that kind sería un buen partido. The defense was nowhere to be found, and it cost them all night long. Pero por nombres esto sería un partidazo. Partidazo. Que apetece verlo. Cousins, tío. Ahí ganó la media. No ganó la... Si estabas bien situado. Ganó la media de rebote de Howard. Porque no tuvo sentido como Cousins no cogió ese balón. Y Howard sí. Uf, es un equipado, ¿eh? Este partido se puede perder. De hecho hay que estar atentos a los suplentes. Ahí es donde podemos marcar la diferencia. O haciendo esto, abriendo la pista. Porque Howard es fuerte, pero fuerte solo debajo del arco. Si nos alejamos de ahí... ¿Falta? ¿What? Rose, no reconozcas algo que no has hecho. No has sido tú. Por no pitar campo atrás, compañero. Que ni siquiera había pasado un azul de campo, pero bueno. 1:57 left here in the opening quarter. Bien tapado. Madre mía, la muñeca de Howard. ¿Desde ahí? Triple. A triples de Porzingis. Ahí viene J.R. Smith y el rookie. Vale, Rose, aguanta. Solo tienes que aguantar a Wall, tío. No te pido ni que... No intentar ni robar. Aguantar solo. Vale, bien.
ojito Shumpert. Ojito, ojito con Shumpert. Es la sorpresa, Pensé que iba a ser que sobreviva y me está gustando jugar con Shumpert. I think, Greg, they look lost and they look frustrated, not sure how they're missing so many shots right now. And the Wizards are going with a whole new group out there now. Knocks it loose, and so it looks like Washington will retain possession here. And for a look at how the competition stacks up right now. These, the new power rankings, they tell a great story. You look at Atlanta, they've achieved some upward momentum, climbing to the 5th spot on the board. And guys, right now for Dallas, they have to like the progression that we've seen. Bit by bit, everything coming together. Consistency going forward will be key. Now here's Caldwell Pope over Young. And all around the rim that time before dropping in. And Caldwell Pope able to hit those mid-range shots consistently, but that's one the defense. No sé, me recuerda a gente como el hermano de Carr y cosas. El caducho. Uf. Down low, Caldwell tío, eso está tapón. Nice catch and a resounding dunk. Really Nada, most pues effective en suplente es igual que su in sueño. attack mode, and KCP with the athleticism to do it. Here's Lynch. Rebote. The kick out to Young. Nadie va a cortar, ¿verdad? And there's the Toda foul. falta. It'll go on TJ McConnell. That's his first foul. Sal rookie, sal. Sal por aquí. Ahí está. There's 31 seconds left to play in the first quarter. El Quinn. No hay sitio. Quinn finds Smith. Dallas moving the ball around. 6 on the shot No tiene clock. físico. Ahora tengo que jugar lo más cerca posible. Desde aquí. Here's Lynch. Muy lento. Es muy lento Rebounded tirando. by the Wizards. And this Está is haciendo the el first fade muy time they've lentísimo matched para up with tirar. the Mavericks this year. No, eso no lo sabía. Falta. Caldwell Pope y anda co. No sería mal fichaje para nosotros. La verdad es que no. Empata a 10. Muy baja la puntuación. Muy baja. Comparado con el anterior partido, bajísimo. Y está congelado ya. Teretovic. Con triple de Teretovic. Muy lejos. Piedra. Uf, que casi la cuela. Estoy jugando con el culo. Sí, te doy minutos, macho. Eso siempre me pasa, tío. Qué asco. Que le das minutos a un jugador y de repente no haces nada con él. Sobre la importancia de defender tu cancha como local. Pues como ganar como visitante. Nos vamos a caer. Igual lo disfruta más tu público si ganas en casa que los de fuera. Oh, qué mal lo hice. Qué lentitud. No, pero el CPU también salta cuando le da la gana. Saltan. O no saltan al tapón claro, luego no hay un tapón claro y saltan. No sé, es como no tiene sentido. No sé si es que lo hace más por adornar, ¿no? Para que quede más visualmente, parezca que un partido más real. Desde que intenta hacer el tapón, por no quedarse mirando para el jugador. Pero sí. Ojo. ¡Ah! ¡Qué mal! Estoy defendiendo. Estoy saltando fatal. Por favor, que podéis volver los titulares, gracias. Otra vez, tío. Come on now, there are some master manipulators in the pick and roll. Let's begin with the great James Harden. We'll begin with his teammate Chris Paul. Steph Curry. You give Steph Curry options to read in a pick and roll, he's going to make the right choice. There are a lot of guys who can manipulate the defense in a pick and roll, but those three are at the top of my list. Mavericks trailed by 3. Out to the wing. Here's Doncic. And it's sent back by Bryant. Segundo intento. Basket counts. Venga, ya está Doncic. Just about a minute and a half has gone by here in the second. Y Porzingis. Have gone 2 of 3 from the field here to open the second quarter. Es como vas a abusar. Más fácil abusar con Porzingis que no abusar a Doncic. The Wizards with another miss. Well, I'll tell you, still looking for that first 3 of the second quarter. He had one to open this game in the first. And one. And he gets